Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que nos vemos, yo soy, y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, farándula, series turcas, y por supuesto, de nuestros amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que si te encantan estos temas, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, con el corazón en un puño y con la esperanza a flor de piel. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de esa sorpresa que todos esperábamos, la declaración de Kerem a Hande. Te buscaré y esto pasó. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación y sobre todo, la reacción de todos nosotros. Prepárense para un viaje emocional. Antes de que empecemos y como siempre no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y por supuesto dejen su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a mantenernos conectados. Así que por favor hagan clic en suscribirse. Ya. Me esperan. Listo. Ahora sí vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, chisporroteaba en cada escena. Pasamos semanas, meses hasta años, con la esperanza de que lo que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y así fue. Un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. *** El comienzo del romance, Love is in the Air y la magia de Eda y Serkan ***. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la serie, Love is in the Air nos presentaba la historia de Eda YLDZ, una joven soñadora y decidida que lucha por cumplir sus aspiraciones, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad reservada y pragmática. La trama se desarrolla a partir de un acuerdo falso que los une, y a través de situaciones cómicas, dramáticas y románticas, ambos personajes se enamoran profundamente. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Parte de su encanto radicaba en la química palpable entre Hande y Kerem. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivaba a la audiencia. Era imposible no desear que su conexión trascendiera la ficción y se convirtiera en algo real. Y la vida, con su magia impredecible, nos concedió ese deseo. *** De la ficción a la realidad, confirmación y secretos ***. Inicialmente, como recordarán, mantuvieron su relación en secreto. Las fotos tomadas por los paparazzi eran como tesoros escondidos, pistas que nos daban la confirmación que tanto anhelábamos. Recuerdo la emoción que sentía cada vez que aparecía una nueva imagen, un nuevo indicio de su amor. Era como si estuviéramos participando en un juego, descifrando pistas y celebrando cada pequeño logro. Las primeras imágenes capturadas, los encuentros discretos, las miradas cómplices. Todo alimentaba nuestra ilusión. Era emocionante verlos interactuar fuera del set, descubrir gestos que revelaban una intimidad especial. Los fans con sus habilidades de detectives analizaban cada detalle, desde la ropa que usaban hasta los lugares que frecuentaban. Era una verdadera obsesión, pero una obsesión dulce y llena de esperanza. Pero con el tiempo se dejaron ver más. Redes sociales, eventos, viajes. Empezaron a demostrar al mundo su amor, y nosotros, sus fans, éramos los más felices. Verlos juntos en público, tomados de la mano, compartiendo sonrisas, fue una confirmación definitiva de que su amor era real. Los eventos se convirtieron en una celebración, las redes sociales en un escaparate de su felicidad. Recuerdo con cariño los primeros selfies que publicaron juntos, las fotos de sus viajes, los mensajes de amor que se dedicaban. Cada publicación era un regalo para sus fans, una prueba de que su amor era auténtico y que no tenían miedo de mostrarlo al mundo. La relación, como cualquier otra, tuvo sus momentos, ¿verdad? Hubo rumores, especulaciones, idas y venidas. Pero siempre en cada paso, en cada rumor, había algo que nos mantenía pegados a ellos, algo que nos hacía creer que su amor era real y genuino. *** Los desafíos de la fama, rumores y presiones ***. La fama, sin duda, trae consigo sus desafíos. En el caso de Kerem y Hande, los rumores y las especulaciones eran constantes.
Los medios de comunicación, ávidos de contenido, alimentaban las especulaciones, creando a veces escenarios inciertos y exagerados. Hubo rumores de peleas, de infidelidades, de crisis, rumores que en muchos casos no tenían fundamento. La presión mediática era intensa. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los comentarios en redes sociales eran a veces crueles y despiadados. A pesar de todo, supieron mantener la compostura, demostrar profesionalismo y, sobre todo, proteger su relación. En medio de todo ese ruido, siempre había algo que nos hacía creer en su amor, la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban, la sinceridad con la que se expresaban. Y en cada rumor, en cada especulación, nosotros, sus fans, nos aferrábamos a la esperanza de que su amor pudiera superar cualquier obstáculo. Y luego llegamos a ese momento, el momento crucial, la supuesta declaración, esa sorpresa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, la declaración en sí, esa frase "te buscaré" fue un bombazo. Pero, ¿dónde, cuándo, cómo? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Asterisco asterisco te buscaré, el origen de la frase, el misterio y la pasión asterisco asterisco. Tenemos que remontarnos a, creo que era, el 2023, o 2022, si mal no recuerdo. Las redes sociales explotaron. Los fans, los medios, todos hablaban de la declaración. Los rumores apuntaban a que Kerem, de alguna forma, había expresado sus sentimientos por Ande de una manera muy especial. Se hablaba de una canción, de un mensaje encriptado, de algo que solo ellos dos entendían. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Porque, seamos sinceros, la información era escasa. No teníamos un vídeo directo de la declaración, ni una entrevista donde Kerem lo confirmara abiertamente. Lo que teníamos eran rumores, especulaciones, y muchísima interpretación. El misterio que rodeaba la frase "te buscaré" era, y sigue siendo, fascinante. ¿De dónde surgió? ¿Qué significado tenía para ellos? ¿Era una promesa, una declaración, un simple juego de palabras? La falta de información nos obligó a crear nuestras propias historias, a imaginar los escenarios más románticos y apasionados. Y aquí es donde entran en juego dos factores cruciales, el misterio y la pasión. El misterio porque la falta de información nos obligaba a crear nuestras propias historias. La pasión porque el amor que sentíamos por ellos nos impulsaba a buscar, a indagar, a conectar cada pieza del rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? Bueno, aquí es donde las versiones varían. Algunos dicen que "te buscaré" era parte de un proyecto, de una campaña publicitaria, de algo que no necesariamente tenía que ver con sus sentimientos. Otros, en cambio, insisten en que fue una declaración, una promesa, una forma de decirle a Ande pase lo que pase, siempre te voy a buscar. Es importante recordar que la vida de las celebridades es, a menudo, malinterpretada y manipulada. Los medios de comunicación, a veces, buscan sensacionalismo y crean noticias que no siempre reflejan la realidad. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por todo lo que se dice. Lo que sí sabemos es que la frase "te buscaré" resonó con todos nosotros. Fue como una chispa que encendió la llama de la esperanza, de la fe en el amor verdadero, en el amor de cuento de hadas. A partir de ahí, la cosa siguió su curso. La relación, como ya sabemos, llegó a su fin. Fue un momento triste para muchos, pero la vida continúa, ¿verdad? Y aunque ya no estén juntos, es innegable el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos regalaron momentos inolvidables, nos enseñaron sobre el amor, la amistad, y nos mantuvieron conectados. Asterisco asterisco el final de la historia, un capítulo doloroso asterisco asterisco. El anuncio de su separación fue un golpe duro para muchos de nosotros. Después de tantos meses e incluso años de seguir su historia de amor, era inevitable sentir tristeza y decepción. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de reacciones y comentarios. El final de su relación nos recordó que incluso las historias de amor más apasionadas pueden tener un final. A veces las circunstancias, las presiones, o simplemente el destino, separan a las parejas por mucho que se quieran. Es una realidad dolorosa, pero inevitable. Pero a pesar de la tristeza, también hubo espacio para la reflexión y el respeto. Entendimos que como personas, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir el camino que quieren seguir.
Y aunque ya no estuvieran juntos, siempre tendríamos los recuerdos, las imágenes, los momentos que compartieron y que nos hicieron soñar. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron los fans? ¿Cómo reaccionaron los medios? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Asterisco asterisco reacciones divididas, fans, medios y la búsqueda de explicaciones asterisco asterisco. Los fans, como era de esperar, reaccionaron con una mezcla de emoción y tristeza. Algunos, con el corazón roto, lamentaban el final de su historia. Expresaron su dolor, su decepción y su nostalgia por los momentos que compartieron. Utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de apoyo, para recordar los momentos felices y para expresar su cariño hacia ambos. Otros, en cambio, se centraron en los recuerdos felices, en los momentos que compartieron juntos, en la química innegable que tenían. Celebraron su amor, honraron su relación y agradecieron los momentos que les regalaron. Recordaron las escenas del Love is in the air, las fotos de sus viajes, los mensajes de amor que se dedicaron. Los medios, por su parte, se dividieron. Algunos aprovecharon la situación para generar contenido, para especular, para crear controversia. Publicaron artículos, noticias y entrevistas que en ocasiones carecían de sensibilidad y respeto. Buscaron la primicia, el escándalo, la noticia impactante sin tener en cuenta el dolor de los involucrados. Otros, en cambio, trataron de ser más respetuosos, de entender la situación y de dar espacio a la pareja. Publicaron notas informativas, análisis de su relación y recordatorios de los buenos momentos. Evitaron la especulación y el sensacionalismo, buscando transmitir un mensaje de respeto y empatía. Pero lo que sí es cierto es que la declaración, y todo lo que la rodeó, dejó una huella imborrable. Nos recordó que el amor es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y a veces de tristezas. Nos enseñó a disfrutar cada momento, a valorar la conexión humana, y a no perder la esperanza en el amor. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, respeto y privacidad asterisco asterisco. En cuanto a Ande y Kerem, ¿cómo tomaron toda esta situación? Bueno, como es su derecho, han mantenido su privacidad, y eso es admirable. Es importante respetar su decisión, y entender que ellos son dueños de sus vidas, de sus decisiones. Han seguido adelante con sus proyectos, con sus carreras, y nos siguen regalando su talento, su carisma y su profesionalismo. Es fundamental destacar la importancia de respetar la privacidad de las celebridades, especialmente en momentos difíciles como una ruptura amorosa. Ellos también son seres humanos con sentimientos y emociones, y tienen derecho a vivir su vida sin la intromisión constante de los medios y los fans. Su decisión de mantener el silencio es un acto de madurez y responsabilidad. Demuestra que están enfocados en su bienestar y en su carrera, y que no desean alimentar la especulación y el morbo. Han demostrado que el respeto a la privacidad es fundamental. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues creo que lo más importante es recordar que el amor no siempre es perfecto ni eterno. A veces las historias de amor tienen un principio, un desarrollo y un final. Pero eso no significa que no hayan sido importantes, que no hayan dejado una huella en nuestras vidas. La historia de Kerem y Ande nos enseñó que el amor puede ser intenso, apasionado y transformador. Nos demostró que las historias de amor pueden surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que a veces, la vida nos sorprende de maneras inesperadas. Asterisco asterisco te buscaré un símbolo de esperanza y recuerdos asterisco asterisco. Te buscaré, esa frase, ese pequeño detalle, simboliza mucho más que una simple declaración. Es un recordatorio de que el amor verdadero, aunque efímero, puede dejar una marca imborrable en nuestros corazones. Es un recordatorio de que debemos disfrutar cada momento, de que debemos creer en el amor, y de que debemos seguir soñando. La frase te buscaré se convirtió en un símbolo de esperanza y de fe en el amor. Representaba la promesa de estar presente, de luchar por lo que se quiere, de no rendirse ante las adversidades. Para muchos fans, la frase se convirtió en un lema, una inspiración, un recordatorio de que el amor, a pesar de sus altibajos, siempre vale la pena. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Kerem y Ande, y por supuesto, por esa declaración tan especial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Te buscaré fue una declaración real? ¿Cómo vivieron ese momento? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Recuerden que este vídeo es solo mi opinión,
y que cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de la historia. Lo importante es que compartamos nuestras ideas y que sigamos conectados. Antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Me encanta tenerlos aquí, y espero que nos veamos muy pronto en el próximo vídeo. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.